Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Economía Express. Soy Patricia Esteban y hoy hablaremos sobre el nuevo escenario de previsiones económicas que ha elaborado y que acaba de publicar CaixaBank Research. Empezaremos comentando las nuevas previsiones para la economía española y luego seguiremos con la economía internacional y los mercados financieros. Llevamos meses anunciando que la economía está resistiendo bastante mejor de lo previsto a los envites del proteccionismo y a los vaivenes arancelarios de Estados Unidos, y hoy nuestros economistas invitados nos confirmarán con cifras y con argumentos si esto sigue siendo así. ¿Y quiénes son estos economistas invitados? Os preguntaréis. Pues nada más y nada menos que los inigualables, los sabios pero humildes, los buenos mozos, porque estos chicos lo tienen todo. Adrià Murrón y Oriol Carreras. Adelante con el episodio de octubre de Economía Express. Economía Express, un podcast de CaixaBank Research. El informe mensual sonoro con Patricia Esteban. Buen día, Adrià, buen día, Oriol. Bienvenidos al programa. ¿Qué os ha gustado esta presentación? Estupenda. Nos ha encantado. Hola, Patricia. Encantado de estar aquí contigo hoy. Inigualable. Gracias, Patricia. Un placer compartir esta charla con vosotros. Inigualables vosotros. Y os he llamado chicos también, os he quitado años. Pero bueno, vayamos, venga. El placer es mutuo y, como siempre, gracias a vosotros por estar aquí para explicarnos la economía. A ver, yo, si tuviera que quedarme con un titular del nuevo escenario de CaixaBank Research, diría lo siguiente. Que las perspectivas mejoran a corto plazo, porque la economía está resistiendo mejor de lo que se esperaba, pero que el escenario futuro sigue siendo muy exigente. ¿Estás de acuerdo, Oriol? Sí, sin duda, estoy de acuerdo. La economía española lleva un año sorprendentemente bueno. Tanto es así que hemos elevado la previsión de crecimiento del PIB para 2025 del 2,4% al 2,9%. Esto ha sido gracias a unos datos recientes muy positivos, ya que el INE también ha revisado al alza las cifras del PIB de los últimos años. Estamos hablando de rozar el 3% de crecimiento este año, lo que es una muy buena cifra teniendo en cuenta el contexto actual internacional. Pero es precisamente este contorno internacional lleno de riesgos lo que no nos permite bajar la guardia. ¿Estás de acuerdo tú entonces, Adrià, también con esta afirmación inicial de que de momento aguanta la economía, pero que los riesgos son bastante considerables? Sí, y completamente de acuerdo con lo que decía Oriol también del entorno internacional, porque este año con el retorno de políticas proteccionistas en Estados Unidos, pues parecía que las perspectivas se nublaban, pero también ha habido acuerdos y una cierta distensión. Ahora bien, los desafíos siguen ahí. Bueno, luego lo repasaremos. Volvamos a la economía española. Oriol, ¿cuáles han sido los puntales de este buen desempeño, de este casi 3% de crecimiento que prevéis para 2025? El principal puntal ha sido la demanda interna, aunque las exportaciones también van mejor de lo previsto. El crecimiento en España está apoyado ahora mismo en un consumo privado robusto y una inversión muy dinámica, que son los motores principales ahora mismo. Por ejemplo, en el segundo trimestre del año el PIB creció un 0,8 intertrimestral, muy por encima del 0,1 del promedio de la eurozona que tenemos. Y este crecimiento del 0,8 viene con un patrón muy saludable. Básicamente, con palabras sencillas, las familias gastaban más y las empresas están invirtiendo más. Además, tenemos que todos los indicadores apuntan a que esa inercia positiva continúa. El mercado laboral sigue creando empleo a un buen ritmo, los indicadores de confianza como los PMIs siguen en zona positiva y hemos tenido un verano turístico excelente. La temporada alta del turismo en 2025 ha sorprendido favorablemente con cifras muy sólidas. Para que te hagas una idea, en lo que llevamos de año hasta agosto hemos recibido casi 67 millones de turistas, la cifra más alta en un acumulado hasta agosto que tenemos de la serie histórica. Aquí entonces la palabra clave es resiliencia. Incluso con vientos en contra exteriores, la economía española está mostrando una capacidad de resistencia increíble. Muy bien, buenas noticias. Volviendo a la demanda interna, Oriol, dices que los hogares y las empresas están consumiendo e invirtiendo más, ¿no? Sí. Por el lado del consumo estamos viendo que el poder adquisitivo de los hogares se está recuperando. Piensa que la inflación se ha moderado mucho respecto a años anteriores y que los ingresos de los hogares van recuperándose. Además, el mercado laboral está fuerte. Nunca había habido tantas personas trabajando en España. Estamos hablando de más de 22 millones de personas. Buenas noticias también. Sí. Y las perspectivas es que esto siga adelante, que siga creciendo.
Todo esto al final lo que hace es que la gente vuelva a gastar con más confianza e incluso nos debería llevar a reducir poco a poco este ahorro que se generó por motivos de precaución a lo largo de los años de la pandemia, pues llevarlo a bajarlo un poco. Muy bien. ¿Y por el lado de la inversión, Oriol? Por el lado de la inversión también hay varios apoyos. En primer lugar, las condiciones financieras han mejorado respecto a hace un año. El Banco Central Europeo ha bajado mucho los tipos desde que empezó la desescalada a mediados de 2024. La transmisión de estas bajadas además se va notando. Conseguir financiación es menos costoso que hace unos trimestres y eso anima a las empresas a invertir y a las familias a comprar viviendas, por ejemplo. Además, los últimos datos revisados indican que el nivel de inversión en España era incluso mayor de lo que pensábamos. Con las nuevas cifras que ha publicado el INE, esta sitúa ahora la inversión en un 11,4% por encima del nivel pre-COVID, cuando antes se pensaba que era un 6,8%. Estamos hablando algo más de la mitad de lo que realmente era. Y a modo de referencia, el PIB está un 9,4% por encima, por lo tanto antes pensábamos que la inversión iba por detrás y ahora resulta que va por delante, ¿no? Muy bien. En cualquier caso, se ha invertido mucho más de lo que creíamos, especialmente en lo que llamamos inversión en intangibles, como por ejemplo I+D o software, y también en construcción del tipo de ingeniería civil. También, además, tenemos el estímulo de los fondos europeos, los llamados Next Generation EU, que siguen financiando proyectos públicos y público-privados. Esa inversión pública adicional en digitalización, energía, infraestructuras, todo esto arrastra también a la inversión privada. Y por último, hay que reconocer que las empresas españolas están en un buen estado financiero en general, tras varios años de estar reduciendo deuda, lo que les permite lanzarse a nuevos proyectos de inversión con más tranquilidad. En resumen, tenemos más consumo, más inversión, más empleo y menos costes financieros y además dinero europeo de apoyo. Y todos estos ingredientes están explicando por qué la demanda interna está tirando con fuerza y empujando el PIB al alza. Y aquí yo ahora voy a hacer un poco, como siempre, de Pepito Grillo, un poco, ya hablamos de esto en el capítulo anterior, pero Pepito Grillo social, de por qué tenemos la sensación a veces en la calle de que la economía está yendo por un lado y nuestros bolsillos están yendo por otro. ¿Por qué hay a veces este decalaje entre los datos macroeconómicos y la percepción de la ciudadanía de cómo está yendo la economía? Oriol. Bueno, ya veía que de aquí no me iba a ir yo de rositas. Pero bueno, Patricia, sí, efectivamente. Muchas veces una cosa son las cifras macro y otra muy distinta la experiencia personal de cada uno, ¿no? Pero quiero destacar realmente que creo que en estos últimos años los datos se están volviendo más positivos incluso en este aspecto, ¿no? El drama fue que la economía ha tardado mucho tiempo en recuperarse de los estragos que hizo la crisis financiera. Si miramos las cifras, vemos que el consumo en términos agregados, no per cápita, agregados, apenas creció un 0,3%, es decir, se mantuvo casi plana, entre finales del 2007 y finales del 2019. 12 años para alcanzar el punto de partida. Aunque no del todo, porque en estos años la población creció cerca de un 3,5%, casi 2 millones de personas, por lo que per cápita seguíamos por debajo del nivel de finales del 2007. Sin embargo, entre finales del 19 hasta ahora, el consumo ha crecido algo más de un 5%, lo cual compara versus un 0,3 en 12. Es verdad que la población ha seguido creciendo también, cerca de un 4, pero al menos hemos visto un consumo que crecía más rápido que la población. Es decir, estamos empezando a recuperar en términos de consumo per cápita, ¿no? Si las cifras siguen saliendo así en los próximos años, soy optimista que poco a poco la sensación debería ir mejorando. Muy bien, este es también el mensaje que nos dejó Josep y ojalá sea así y también todos estos riesgos que tenemos a nuestro alrededor pues se vayan disipando un poquito. Pero bueno, volvamos al titular inicial del programa. Entonces, mejores las perspectivas. Gracias, Oriol, por tu aclaración. Yo también un día me gustaría hacer un programa solo para que me explicaras esto, PIB per cápita y todo esto. Pero bueno, más adelante. Volvemos al titular, decíamos, mejora de perspectivas a corto plazo, futuro exigente. ¿Cuáles son las fragilidades o riesgos que tú crees, Oriol, que podrían afectar a la economía española en este nuevo escenario que habéis planteado? El principal riesgo viene de fuera. La economía española, a pesar de su buen desempeño, como decías, no es ajena a lo que pasa en el resto del mundo. Ahora mismo nuestros principales socios europeos, como Alemania, Francia o Italia, y todo esto nos lo explicará mucho mejor Adrià, seguro a continuación, están creciendo muy poco o nada, bastante por debajo de España.
Esto significa que nuestras exportaciones podrían resentirse o al menos contribuir menos al crecimiento. Si la economía europea al final se enfriara más de lo que estamos preveyendo ahora mismo, o si que ocurriera de nuevo una recaída en algún mercado importante, a España esto naturalmente nos afectaría vía exportaciones, turismo, etcétera, etcétera, etcétera. Relacionado con esto, otra fragilidad es la incertidumbre comercial global. Aunque España en principio no es de los países más expuestos a estos aranceles de Estados Unidos, solo el 1,1% de nuestro PIB son exportaciones de bienes a Estados Unidos, indirectamente cualquier conflicto comercial o tensiones entre potencias pueden afectar a la confianza global y al funcionamiento de las cadenas de suministro. Y esto es un riesgo de fondo que sigue ahí. Ya tardábamos en hablar de los aranceles, ¿eh? Hemos aguantado mucho. Bastante. Bueno, más allá de los aranceles, también seguimos expuestos a cambios en los precios de la energía. Este año hemos tenido la suerte de que los precios energéticos han sido moderados, incluso han bajado un poquito, pero si el año que viene hubiera, por ejemplo, un repunte inesperado del precio del petróleo o alguna otra crisis energética, podría volver a erosionarse el poder adquisitivo de las familias y enfriar el consumo. En resumen, la economía española sigue muy ligada al ciclo internacional y si el entorno se complica, sea por más proteccionismo, por un rebote de la inflación, por alguna crisis financiera, lo que sea, notaríamos el impacto. Pero antes de esto, me gustaría hacer también un último apunte, más en el frente doméstico, que sería en el frente fiscal. Hasta ahora nos hemos beneficiado del fuerte impulso de recuperación de la economía y de los fondos europeos. Pero a medida que los fondos NGU se agoten y las necesidades de inversión en otras áreas aumenten, y ahí estoy pensando en cosas como digitalización, economía verde, defensa, pensiones, las presiones sobre el déficit aumentarán y seguramente será necesario un debate sobre cómo afrontar estos desafíos. Muy bien, esto ya daría para otro capítulo, ¿eh? Oriol, pues muchísimas gracias, creo que lo has dejado muy claro y como lo has dejado perfecto para que tome la palabra nuestro compañero Adrià, pasamos a hablar sobre economía internacional. En CaixaBank Research, análisis mensual de la economía y los mercados financieros en España, Europa y mundial. Encuentra todos los episodios en Spotify, iVoox, Apple Podcasts y página web www.caixabankresearch.com. Adrià, con el retorno de las políticas proteccionistas de Estados Unidos parecía que nos encaminamos a una escalada de guerra comercial. Sin embargo, también ha habido acuerdos y una cierta distensión. ¿Cómo ha evolucionado el escenario de la economía internacional con estos vaivenes de los aranceles? ¿Y hacia dónde crees que vamos en los próximos trimestres a nivel global? Pues sí, el escenario internacional ha dado unos cuantos giros este año. Te diría que entramos en 2025 con muchos nubarrones. En enero la perspectiva era preocupante porque Estados Unidos, con la nueva administración Trump, amenazaba con aranceles significativos y generalizados. Y no solo eso, sino que es que hubo idas y vueltas en los anuncios y amenazas de la nueva administración y con un baile de cifras bastante notable. Y esto, claro, disparó la incertidumbre comercial, geopolítica y provocó caídas fuertes en los mercados financieros globales. A lo largo de los meses que han ido pasando, pues hemos tenido al final 3 cambios importantes respecto a esta preocupación inicial. Primero, los datos económicos sorprendieron al alza. Contra pronóstico, muchas economías aguantaron mejor de lo esperado a principios de 2025 en el plano internacional. Y ahí un factor común de apoyo ha sido la resiliencia, esa palabra que ya comentaba Oriol antes, ¿no? La resiliencia de los mercados laborales y cierta recuperación del poder adquisitivo, por la relajación de la inflación, como comentaba Oriol. Esto ha sostenido la demanda interna en muchos países y ha mejorado la confianza de consumidores e inversores. Vamos, que el mundo no frenó en seco, sino que mantuvo una velocidad de crucero más inercial de lo previsto. Segundo cambio. Hemos tenido una distensión de la incertidumbre en el frente comercial. Distensión que no desaparición, eso que quede claro. Pero el hecho es que Estados Unidos acabó firmando algunos acuerdos comerciales con socios importantes, como la Unión Europea, Reino Unido o Japón. Y estos acuerdos, nuestra lectura, es que han aclarado relativamente el panorama, pero sobre todo, lo que nos ayudan es a descartar los peores escenarios de conflicto comercial, al menos a corto plazo. Eso sí, ojo que quedan cosas por resolver en los próximos meses e incluso semanas, ¿eh? Por ejemplo, las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China siguen pendientes y la fecha límite es en noviembre en principio. Y nadie además garantiza que no vuelvan tensiones más adelante. Además, muchas de estas medidas de Estados Unidos están pendientes de batallas legales, porque, por ejemplo, el Tribunal Supremo de Estados Unidos tiene que revisar si Trump escogió la herramienta legal adecuada para poner estos aranceles. Tercer gran cambio en el escenario es el aumento permanente de aranceles.
Lo cierto es que, aunque hayamos vivido una reducción de la incertidumbre, la economía global va a tener que convivir con un nivel de aranceles mucho más altos que antes. Y para ponerlo en contexto, o sea, en Estados Unidos el arancel medio efectivo a finales de 2024 era un 2,5%. Ahora estamos cerca de un 16%. Después de todas las medidas y los acuerdos comerciales. Y esto es un cambio enorme porque básicamente nos lleva a niveles de aranceles que no veíamos desde los años 30 del siglo XX. Y por lo tanto, pues esto supone más costes y fricciones en el comercio internacional a medio plazo. Resumiendo muchísimo, entonces tenemos una actividad económica mundial que ha resistido mejor de lo esperado los embates de la incertidumbre. Tenemos una menor incertidumbre, que no da ese parecido como tú decías, pero, o sea, que sigue allí, pero que es menor a lo que esperabais. Y también tenemos un menor riesgo de escenarios extremos, pero más aranceles. Parece un poco un galimatías, pero... Es un galimatías. Este es el nuevo punto de partida entonces de la economía internacional de cara a 2026, lo que... Eso es. En este nuevo punto de partida, lo que esperamos es que la economía internacional cuente con otros 3 pilares de apoyo. Precios de la energía contenidos, que es algo que ya comentaba Oriol para España, menos lastre monetario, que también comentaba Oriol con el caso del BCE y que vamos a repasar un poquito más a continuación. Y tercer punto de apoyo, la resistencia de la economía china. Entonces, empezando con la energía, lo que decía Oriol, ¿no? El precio del petróleo se ha moderado y la visión es que... ahora mismo el mercado de petróleo está dominado por un exceso de oferta. Recordemos que la OPEP y sus aliados están aumentando la producción de manera sostenida y en cambio la demanda crece de forma más moderada. Esto, si nos vamos a los mercados financieros, pues lo que vemos es unos precios futuros que apuntan a un barril de petróleo Brent entre los 60 y 65 dólares para los próximos años. Estos son precios contenidos y relativamente favorables para el crecimiento a corto plazo. Segundo elemento de apoyo que decía, la política monetaria. Como decía Oriol, en la eurozona el BCE ha bajado los tipos en 200 puntos básicos desde 2024 y los ha llevado a un nivel del 2%. Esto es una cota que los economistas decimos que es neutral, en el sentido de que es una cota en la que la política monetaria ni estimula ni restringe la actividad. Más adelante, ¿qué? Estamos en un entorno incierto que puede volver a virar y el BCE cuenta con el confort de tener la inflación en el objetivo. Así que todo, incluso la propia comunicación del Banco Central y también las cotizaciones de los mercados financieros, sugiere que en este contexto el BCE va a optar por mantener los tipos en los niveles actuales y se guardará la opción de moverlos solo ante cambios significativos del escenario. ¿Y en Estados Unidos la Reserva Federal qué entonces? Bueno, la Reserva Federal de hecho acaba de reanudar las bajadas de tipos y lo que parece es que ha cambiado su sensibilidad al equilibrio de riesgos y de datos entre mercado laboral e inflación. La inflación en Estados Unidos sigue en cotas más elevadas de lo deseado, pero parece que el aumento de los aranceles por el momento no está presionando demasiado los precios. Por otro lado, en el mercado laboral estamos viendo algunas señales de enfriamiento. El mercado laboral estadounidense, ¿no? El mercado laboral estadounidense, exacto. Así que pensamos que la Fed seguirá recortando gradualmente el tipo de interés en los próximos trimestres y situaría pues, los tipos en torno al 3,25% a finales de 2026. Que estos son unos 125 puntos básicos por debajo de los niveles que estábamos viendo a mitades de este año. En definitiva, lo que tenemos es una política monetaria que quita lastre a la economía global. Y el tercer elemento de apoyo que comentaba al principio, la resistencia de la economía china. China está viviendo una crisis inmobiliaria y de debilidad de demanda doméstica y además a esto se le ha sumado aranceles. La realidad que dibujan los datos, pero, es que en los últimos trimestres China ha tenido capacidad de resistencia, sobre todo gracias a la industria y a la redirección de exportaciones hacia destinos distintos de Estados Unidos. Como que la economía va siguiendo su curso, un poco como la naturaleza, ¿no? Ahí tiene un montón de cosas, como un riachuelo, va siguiendo esa sensación. Es un animal inercial, sí. Sí. Me estoy dando cuenta de cómo echaba de menos escucharos hablar en el podcast sobre economía internacional y geopolítica. Bueno, vuelvo, Adrià, perdona. Con este cóctel que comentabas, ¿cómo vemos la economía de los Estados Unidos y de la eurozona de cara a los próximos trimestres? En Estados Unidos los datos de actividad económica siguen dinámicos y todo apunta a que vamos a terminar el año con cifras de PIB notablemente superiores a lo esperado inicialmente.
Es verdad, como decía, que en el mercado laboral vemos un enfriamiento en la creación de empleo y cierto aumento en la tasa de paro, pero también hay que recordar que el desempleo sigue muy bajo, ¿eh? La tasa de paro es del 4,3% y el enfriamiento del empleo pues probablemente refleja tendencias más estructurales, posiblemente relacionadas con menores flujos migratorios. Además, como factor más positivo, en Estados Unidos estamos viendo cómo la inversión en tecnología e inteligencia artificial se empieza a notar en las cifras macroeconómicas y está compensando el lastre de los aranceles. Además, un punto que es relevante en la coyuntura actual es el shutdown, el cierre administrativo del gobierno federal que estamos viviendo estos días. Ahí la evidencia histórica lo que sugiere es que el impacto de estos cierres en crecimiento económico es muy limitado. Entre otras cosas porque la actividad que se pierde se recupera en un porcentaje muy alto cuando termina el shutdown. ¿Y cuál es el mapa de riesgos para las perspectivas económicas de Estados Unidos? Bueno, es un mapa de riesgos exigente. Tenemos una inflación, como decía, que se resiste al descenso final hacia el 2%. Tenemos la digestión de unos déficits públicos que se prevén sostenidamente abultados. Y de hecho, de ahí es interesante la actualización de previsiones que ha hecho el Fondo Monetario Internacional en las últimas semanas. Tiene una nueva previsión de deuda pública en Estados Unidos que apunta a un crecimiento de 20 puntos porcentuales de la deuda, es decir, hasta casi el 145% del PIB en los próximos 5 años. Y esto convierte a Estados Unidos en la tercera deuda pública más elevada del grupo de economías avanzadas, solo por detrás de Japón y Singapur. Y además, no nos olvidemos de la transmisión de los aranceles, porque hasta el momento las noticias son razonablemente favorables, pero está por ver esta transmisión sobre actividad e inflación cómo evolucionará en los próximos trimestres. Aquí tendremos que invitar otra vez a nuestra compañera Isabela Lara White, ¿no? A hacer un monográfico sobre Estados Unidos, ¿no? Sería interesante. Adrià, Europa. En Europa nos movemos en tasas de crecimiento modestas, ¿eh? Esperamos crecimientos del PIB de apenas un 0,2-0,3% intertrimestral en la eurozona y esto nos deja en unos avances anuales de poco más del 1% para 2025 y para 2026. A todo lo que ya hemos dicho, un factor de apoyo adicional en la eurozona que puede ser importante es la reorientación de la política fiscal. Especialmente de la mano de los planes de gasto en defensa e infraestructura y especialmente de la mano de Alemania. Otro posible apoyo es algo que comentaba Oriol para España y que también aplica a nivel europeo, que es la confianza de los hogares y la tasa de ahorro. Si esta reducción de la incertidumbre global de la que hablábamos se va filtrando a una mejora de la confianza, en Europa hay un colchón de ahorro acumulado muy importante que puede espolear al consumo. Y un tercer elemento relevante puede ser el sector exterior. Los aranceles están golpeando al comercio internacional, ya hemos dicho, pero en la medida en que los aranceles de Estados Unidos sobre Europa son menores que en otras jurisdicciones, pues esto puede ayudar, al menos en términos relativos, a proteger las exportaciones europeas. Con todo, no tenemos que olvidar que el crecimiento europeo seguirá siendo muy heterogéneo. Tenemos un PIB en España que crece con vigor y al otro lado del espectro tenemos las dificultades estructurales de la industria alemana que siguen presentes. Uh-huh. Y en medio pues pasamos por la anemia de una Francia en la que difícilmente las cuentas públicas van a dejar de estar en el foco de los inversores. Podríamos decir entonces, Adrià, que el escenario internacional ha resultado ser una especie de balanza de factores opuestos, ¿no? Por un lado se han impuesto más barreras, aranceles, ¿no? Que son un viento en contra a largo plazo, pero por otro a corto plazo han surgido vientos a favor, que son menos incertidumbre, precios de la energía contenidos y un menor lastre monetario con las bajadas de tipos de los bancos centrales. Y esto nos lleva a una mejora, ¿no? De las proyecciones de crecimiento y del escenario más inmediato, ¿no, Adrià? 100%. El titular sería esto: a corto plazo, una mejora de las proyecciones de crecimiento y del escenario más inmediato. Pero déjame recalcar una vez más que esta mejora no significa que la economía mundial haya salido de la encrucijada. Sí, hay que ser prudentes, como ya lo son los economistas. Pues muchísimas gracias, Adrià, por este repaso tan completo. Me encanta escucharos.
y seguro que a nuestros oyentes también. Antes de finalizar, ya sabéis que tengo aquí la nueva sección Más allá del dato, que es la parte en la que hacemos una pregunta más personal u original a nuestros invitados para conocer el lado humano de los economistas. Economía Express, el podcast de CaixaBank Research, con Patricia Esteban. Encuentra todos los episodios en Spotify, iVoox, Apple Podcast y página web www.caixabankresearch.com. Os lanzo, Uriol, te recuperamos después de esta parte centrada en la economía internacional. Uriol y Adrià, os lanzo una pregunta sencilla a los dos. Trabajáis todo el día rodeados de cifras, de informes, de gráficos. ¿Qué hacéis en vuestra vida cotidiana para desconectar y recargar un poquito pilas mentales, emocionales? ¿Tenéis algún pasatiempo o actividad que os ayude a olvidaros un rato de la economía? Qué vergüenza. Bueno, es verdad que cuesta desconectar, es decir, más allá de la parte más técnica, los temas que tratamos, pues al final son temas que están un poco en boca de todos, ¿no? Al final no hay una cena con amigos o en encuentros familiares donde no salgan estos temas y al final pues todo gira un poco alrededor de esto y cuesta desconectar. Pero bueno, en mi caso, más allá, por supuesto, de mis hijas, que son fuente de ocupación permanente y constante. En mi caso, mis dos grandes refugios son el deporte y el baile, como supongo que para mucha otra gente, ¿no? En el caso, además, aquí, en este caso, la cosa curiosa, en el colegio de mi hija han montado un grupo de hip hop para los papis y las mamis. Bueno. Y nada, cuando estoy ahí en esta clase, el tiempo vuela y no pienso nada más. Grupo de baile. ¿Padres y madres con los niños o padres y madres solos? No, está por una vez solos. Me encanta, no me tienes que haber dicho porque te voy a estar acercando, cachondeo en la oficina continuamente. Yo y haciendo unos pasos. No lo voy a hacer, me encanta y no me lo esperaba. Mira qué sorpresa, y hace años que nos conocemos y este golpe... las cosas que se aprenden, ¿eh? Sí, señor. Adrià, te toca difícil de superar después de este gran momento hip hopero de Uriol. Cuéntanos cómo desconectas tú, y yo ya sé que eres un gran lector y estoy segura de que va a ir por ahí algún tiro de lo tuyo, ¿no? No voy a intentar superar lo de Uriol. Mira, 2 libros de los premios Nobel de Economía de 2025 son El poder de la destrucción creativa, de Philippa Guion, y Los dones de Atenea, de Joel Mokyr. Cada uno, a su manera, explora los orígenes y las repercusiones económicas de la innovación tecnológica, que con el auge de la inteligencia artificial pues son 2 lecturas reposadas, pero interesantes y relevantes. Pero oye, yo te escucho en los otros podcasts y sé que a ti te gusta decir una cosa, Patricia, que me gusta mucho a mí también. Es que los economistas también somos personas. Sí, señor. Te lo agradezco. Así que si me dejas hacer una recomendación distinta, yo te diría uno de los discos de música que ahora estoy escuchando y que a mí esto me ayuda a relajarme. Se llama Segueix l'instint, sigue el instinto. El grupo se llama Tro, que es trueno, y son un trío de saxo, batería y contrabajo, de 3 músicos locales, jóvenes, y que son 3 fenómenos, la verdad. Es una música alegre, potente y también delicada. Casi como la economía en la que vivimos, con el interrogante de la alegría. Hombre, de la alegría y lo de la delicadeza, entiendo que es a nivel conceptual, porque la economía nos está dando unas sorpresas, para decirlo finamente. Hombre, con todo lo que hemos tenido que estudiar, no me digas que no es delicada, que nos hundes. No, el análisis al menos siempre intenta ser delicado. Muy bien, qué bonito, me encanta. Yo soy de letras, pero sé apreciar esta parte vuestra, que lo veis con un mimo, que es una maravilla. Muchísimas gracias, Uriol. Muchísimas gracias, Adrià. Con esto ya vamos llegando al final del episodio de hoy. Hemos visto que la economía española afronta el cierre de 2025 con más dinamismo de lo esperado. Hemos visto que las economías y mercados internacionales atraviesan también un escenario inédito, ¿no? Con barreras comerciales más altas, pero también con una incertidumbre que se ha atenuado, y también manteniendo un crecimiento global con una solidez bastante razonable. Y hemos visto los corazones de nuestros economistas, que esto no tiene precio. Quiero agradecer sinceramente a nuestros invitados, Uriol Carreras y Adrià Morrón, por habernos regalado su tiempo y por ofrecernos unas explicaciones tan claras y didácticas. Ha sido un episodio denso en contenido, pero yo creo que ha sido muy ameno y muy accesible gracias a vosotros. Gracias, Uriol, gracias, Adrià.
A ti, Patricia. Muchas gracias, Patricia. Y por supuesto, gracias a todos los oyentes por estar ahí un mes más. Espero que este Economía Express os haya resultado útil y también entretenido para entender un poco mejor el mundo económico actual. Y os esperamos el mes que viene. Mientras tanto, seguiremos intentando también nosotros traducir la economía al lenguaje de todos los días y cultivando nuestra mente y nuestros corazones fuera del trabajo. Hasta el mes que viene. Economía Express, el podcast de CaixaBank Research, con Patricia Esteban. Encuentra todos los episodios en Spotify, iVoox, Apple Podcasts y página web www.caixabankresearch.com.